estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema muy importante, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad como parámetros de examen de validez de las normas jurídicas. Es un tema muy importante, por lo que lo estaremos estudiando y analizando en varias cápsulas, pero hoy será la primera de muchas. En esta cápsula introductoria estaremos explicando qué es el control de constitucionalidad y qué es el control de convencionalidad como parámetros de examen de validez de las normas jurídicas. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que en todo ordenamiento jurídico, democrático, constitucional, existe un sistema de normas que debe adecuarse a el fundamento de una norma superior llamada Constitución Política. Es decir, en todo Estado constitucional de derecho existe un sistema en el cual la voluntad soberana del pueblo, expresada por escrito en un pacto político, social, jurídico, ético y moral llamado Constitución Política, se convierte en el parámetro de validez fundamental y también en la máxima autoridad del ordenamiento político y del ordenamiento jurídico del país. En ese sentido, los países que tienen una organización jurídica y política bajo el paradigma de Estado constitucional de derecho, como es el caso de la República de Guatemala, se rigen por ese mismo método, se rigen por esa misma estructura. Es decir, el pueblo es el único poder y es en quien radica la soberanía. Por ende, en ese sentido, la voluntad del pueblo se convierte en la máxima autoridad del Estado. Pero esa voluntad del pueblo está plasmada por escrito en un documento que representa el pacto político del pueblo, llamado Constitución Política de la República de Guatemala, en el caso del país Guatemala. En ese sentido, entonces, si el pueblo es el único poder y es quien tiene la soberanía, la máxima autoridad la tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque es quien detenta, quien tiene la titularidad de la soberanía. Por lo tanto, su voluntad expresada por escrito representa esa autoridad política y jurídica. Y esa voluntad escrita se llama Constitución Política de la República de Guatemala. En ese orden de ideas, entonces, todo el ordenamiento jurídico del país está sujeto a la autoridad de la Constitución. Sobre esa base, entonces, tenemos que indicar lo siguiente. Las normas jurídicas para poder ser aplicadas por los jueces en los casos concretos, las normas jurídicas para poder ser utilizadas como parámetros para dilucidar, para resolver los casos judiciales y también los casos administrativos, deben ser acordes a la Constitución, no deben ser contrarias al pacto político constitucional. Además, no deben disminuir, restringir ni tergiversar los derechos inherentes a la persona humana contenidos en ese pacto constitucional. En ese orden de ideas, entonces, vemos que las normas jurídicas, para poder ser aplicadas, tienen que ser sometidas a un tamizaje muy importante, a un examen de control de validez que permita determinar si esas normas pueden aplicarse por parte de las autoridades judiciales y por parte de las autoridades administrativas. Entonces, las normas jurídicas, para poder ser empleadas, aplicadas y utilizadas para resolver y decidir casos judiciales y casos administrativos, entre otros, primero tienen que someterse a varios controles. Y esos controles son, efectivamente, cinco parámetros de examen de validez. El primer parámetro es que se cumplan con todos los pasos, con todas las etapas que la Constitución establece para que una ley sea válida. Es decir, conforme a la Constitución Política de la República, que atraviesen correctamente, cumpliendo todas las etapas de iniciativa, admisión, discusión, aprobación, sanción y promulgación de la ley. Una vez promulgadas entran en vigencia y son válidas, pero bajo un primer parámetro de examen, nada más. Luego viene un segundo examen,
Y el segundo examen es el parámetro de jerarquía. Las normas para poder ser aplicadas, para ser consideradas válidas y ser utilizables por parte de las autoridades judiciales y las autoridades administrativas, tienen que someterse a un control de jerarquía constitucional. Es decir, quien va a utilizar las normas antes de poder seleccionarlas, tiene que someterse a un examen de jerarquía, verificar que esas normas no sean contrarias a la Constitución, al tenor de lo que para el efecto establecen los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución guatemalteca. Es decir, hay que verificar que las normas jurídicas no sean contrarias a la Constitución, en primer lugar. Y en segundo lugar, que no disminuyan, que no restrinjan y que no tergiversen derechos inherentes a la persona humana, tal y como lo establece el artículo 44 constitucional. Ese es el segundo examen, el parámetro de jerarquía. Pero ahora vienen otros dos parámetros de control. El control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Bueno, ¿y qué son estos? El control de constitucionalidad es aquel que corresponde a la jurisdicción constitucional. ¿Y qué es la jurisdicción constitucional? Para eso tenemos que recordar que jurisdicción es la potestad de administrar justicia. En el caso de Guatemala, al igual que la mayoría de estados constitucionales, democráticos y republicanos modernos, existe una jurisdicción ordinaria y una jurisdicción constitucional. La jurisdicción ordinaria, que la tienen todos los tribunales del país, se encarga de juzgar personas y resolver conflictos pretensionales entre personas. Pero la jurisdicción constitucional no juzga personas, sino que juzga normas jurídicas y actos de autoridad. Y esa jurisdicción constitucional es la encargada de administrar la justicia constitucional. En el caso de Guatemala, la jurisdicción constitucional le corresponde, en primer lugar, a un tribunal concentrado, permanente, independiente y privativo llamado Corte de Constitucionalidad. Pero en segundo lugar, también le compete a todos los tribunales del país. Bueno, la jurisdicción constitucional se imparte por medio de las llamadas garantías constitucionales. Como se dijo hace un momento, por medio de la jurisdicción constitucional se juzgan normas y actos de autoridad pública. Pues a través de la garantía del amparo se juzgan los actos de autoridad pública. Y a través de la garantía de exhibición personal se juzgan los actos de autoridad pública que lesionan o amenazan lesionar la libertad individual de las personas. Pero existen otras dos garantías, la inconstitucionalidad de carácter general y la inconstitucionalidad del caso concreto. Estas otras dos garantías constitucionales son aquellas por medio de las cuales la jurisdicción constitucional del país juzga normas jurídicas. Juzga normas jurídicas. Entonces, cuando se juzgan normas jurídicas por parte de quien ejerce la jurisdicción constitucional, que en el caso de la garantía de la inconstitucionalidad de carácter general le corresponde únicamente a la Corte de Constitucionalidad, mientras que en el caso de la inconstitucionalidad, en el caso concreto, le corresponde a todos los tribunales del país, y en apelación a la Corte de Constitucionalidad, en este caso, cuando se imparte justicia constitucional por medio de estas garantías constitucionales, se está realizando a su vez el llamado control de constitucionalidad. Entonces, el control de constitucionalidad es el examen que va a realizar el Tribunal Constitucional para determinar si las normas jurídicas no guardan congruencia y coherencia con el sistema constitucional o deben ser aplicadas atendiendo a ciertos principios, a ciertos criterios o a ciertos sentidos interpretativos. En ese sentido, entonces, cuando hablamos del parámetro de control de constitucionalidad para examinar la validez de las normas jurídicas, consiste en que los jueces y las autoridades administrativas, antes de seleccionar las normas jurídicas aplicables, deben verificar, después de que haya cumplido con los pasos para ser válida conforme al procedimiento legislativo y de no colisionar con la Constitución a través del parámetro de jerarquía, verificar si esas normas no han sido objeto de examen de jurisdicción constitucional. Antes de utilizar una norma jurídica, antes de seleccionarla para resolver caso concreto, jueces y autoridades administrativas están obligados a verificar que esas normas jurídicas no hayan ya atravesado un examen de control de constitucionalidad. De ser el caso, tendrán que examinar si esas normas pueden ser aplicables en todos los casos o solo en algunos casos,
o bajo ciertas circunstancias no se puede, o deben ser utilizadas realizando ciertos criterios interpretativos u obedeciendo ciertos principios que el propio Tribunal Constitucional ha establecido para poder aplicar las normas. Y en eso consiste el parámetro del control de constitucionalidad de validez de las normas jurídicas. Por otro lado, encontramos otro parámetro, el control de convencionalidad. ¿Y el control de convencionalidad en qué consiste? Consiste en que las normas jurídicas han sido examinadas por tribunales internacionales de derechos humanos. ¿A qué se refiere ese control de convencionalidad? De acuerdo al artículo 46 de la Constitución guatemalteca, los derechos, los tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala que contengan derechos humanos o en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno. Eso quiere decir que deben ser tratados como que si fueran normas constitucionales. En ese sentido, entonces, hay tratados internacionales como el Pacto San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, que permiten o que someten al Estado de Guatemala a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por esa razón, entonces, esta Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia lo que se le ha llamado el control de convencionalidad. Esto significa que los Estados miembros, los Estados en los cuales se aplica por medio de haber ratificado el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aplica la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Guatemala, están obligados a respetar el examen de control que la Corte Interamericana de Derechos Humanos realice sobre las normas jurídicas. En este caso, si los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen la categoría de normas constitucionales en Guatemala, entonces estos derechos ahí contenidos van a servir de parámetro para examinar la validez de las normas ordinarias o reglamentarias que sean infraconstitucionales. En ese sentido, entonces, el control de convencionalidad consiste en el examen que va a realizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su jurisprudencia sobre las normas jurídicas del país. Ese examen, después de que casos específicos han sido sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dentro de esos casos específicos se ha sometido al juzgamiento de ciertas normas jurídicas del país, cuando estas normas han sido objeto de examen por parte de esta Corte Internacional, entonces se concluye, se determina que existe un control de convencionalidad. Sin embargo, la jurisprudencia tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte de Constitucionalidad en Guatemala establece también que el Tribunal Constitucional, que la Corte de Constitucionalidad en el caso de Guatemala, también puede realizar control de convencionalidad. Es decir, que también puede examinar normas jurídicas que colisionan contra derechos humanos que están consagrados o que están regulados en tratados internacionales. En este caso, entonces, si una norma jurídica ha sido objeto de examen por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ha sido cuestionada, porque entra en colisión con un tratado internacional, o la propia Corte de Constitucionalidad, o los tribunales del país establecidos como tribunales constitucionales extraordinarios, han examinado una norma jurídica que se ha cuestionado y se ha considerado que colisiona con una norma jurídica, con un derecho contenido en un tratado internacional. En este caso, esa norma jurídica ha sido sometida a un control de convencionalidad. Control de convencionalidad. Entonces, el otro parámetro de validez, el cuarto parámetro de validez, el control de convencionalidad, consiste en lo siguiente: que los jueces y las autoridades administrativas, antes de aplicar normas jurídicas, después de haber realizado todo el tamizaje de someter las normas jurídicas a procedimiento, a jerarquía, a control de constitucionalidad, también tienen que ser sometidas al parámetro de control de convencionalidad. Es decir, verificar si las normas que van a utilizar para juzgar y resolver casos concretos no han sido objeto de examen del control de convencionalidad, y en este caso, verificar si pueden aplicarse, igualmente si pueden aplicarse solo en ciertos casos o en qué casos no, o de qué manera pueden aplicarse, u obedeciendo qué principios, o atendiendo a qué criterios interpretativos. Ese es el cuarto parámetro. Y el quinto parámetro, conocido por algunos autores como el control de regularidad, consiste en lo siguiente. Consiste en que el tribunal utiliza el parámetro de control de convencionalidad para examinar el control de constitucionalidad. Es decir, que con base en un precedente de un control de convencionalidad sobre una norma, ahora el Tribunal Constitucional del Estado ya utiliza
la garantía, el procedimiento para examinar la norma, pero ya no se le va a llamar control de constitucionalidad cuando lo haga, sino se le va a llamar un control de constitucionalidad convencional. Es decir, que se está examinando una norma en relación a un derecho contenido en un tratado internacional que ya ha sido examinado por el control de constitucionalidad y que con base en ese precedente ahora lo va a utilizar para juzgar en un nuevo procedimiento la norma, pero ahora bajo otras circunstancias, bajo otras especificidades, otras particularidades. Y entonces en este caso estaríamos hablando de un control de constitucionalidad convencional conocido como control de regularidad. Y este sería el quinto parámetro de examen de validez de normas jurídicas. Por lo tanto, los jueces, las autoridades administrativas están obligadas, antes de utilizar una norma para resolver un caso concreto, a verificar si esa norma ha sufrido, ha atravesado por todo ese tamizaje, por todos esos parámetros para el examen de validez. Es decir, procedimiento de creación de las leyes para su validez, parámetro de jerarquía, parámetro de control de constitucionalidad, parámetro de control de convencionalidad y parámetro de control de regularidad. Una vez que haya atravesado por todos esos filtros, entonces la norma jurídica se considera idónea para ser seleccionada, para ser utilizada para resolver y decidir un caso concreto. Y esos son los 5 parámetros para el examen de validez de las normas jurídicas y que hoy nos dedicamos a explicar únicamente 2 de ellos. Y 3, al fin de cuentas, el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el control de regularidad, que no es más que el control de constitucionalidad convencional. Repito, es lo que hemos estudiado y analizado hoy, pero únicamente en cuanto en su parte de ser utilizadas como parámetro de examen de validez de normas jurídicas. El control de constitucionalidad, el control de convencionalidad y el control de regularidad, que es el control de constitucionalidad convencional. En este caso, entonces, hemos explicado esto desde la perspectiva de ser utilizables como parámetros de examen de validez de las normas jurídicas. Así que ha sido un gusto compartir esta nueva cápsula con todas y todos. Estaremos explicando nuevos temas sobre el control de constitucionalidad y sobre el control de convencionalidad, que son de mucho interés, así que estén pendientes y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez. Así que ha sido un gusto compartir con todas y todos, así que saludos a todas y a todos.